Australia es un país inmenso, rodeado por mares y cubierto por desiertos, selvas y montañas que esconden algunos de los lugares más aterradores del planeta. Es un territorio donde los animales más extraños y peligrosos del mundo conviven con historias de desapariciones, criaturas desconocidas y lugares que la ciencia aún no logra explicar. Aquí, la naturaleza no solo impresiona, sino que también aterra, y lo que verán a continuación no son simples relatos, sino los aspectos más aterradores de una tierra que parece viva. Bienvenidos al iceberg de lo más aterrador de Australia. En el norte de Australia, donde el mar parece tranquilo y cristalino, habita una de las criaturas más peligrosas del planeta, y la conocen como la medusa caja australiana. A simple vista, parece una bolsa transparente flotando en el agua, pero sus tentáculos, que pueden medir hasta 3 metros de largo, están cubiertos de millones de células venenosas capaces de provocar parálisis y fallas cardíacas en cuestión de minutos. Vive en las costas del Territorio del Norte y Queensland, y cada verano, las autoridades colocan redes especiales para proteger a los bañistas de estas criaturas. Las personas que han tenido contacto con ella usualmente describen un dolor insoportable, similar a una descarga eléctrica que se extiende por todo el cuerpo. Su picadura puede ser mortal, si no se trata de inmediato con vinagre o antídoto. Por eso, en muchas playas del norte hay letreros que advierten sobre su presencia y prohíben nadar durante la temporada cálida. El cocodrilo de agua salada, o saltis como lo llaman en Australia, es el reptil más grande del mundo, ya que puede superar los 6 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Habita en ríos, manglares y estuarios del norte australiano, especialmente en el Parque Nacional Kakadu, donde la frontera entre tierra y agua es apenas una línea invisible. Estos animales son cazadores silenciosos, ya que esperan bajo la superficie durante horas hasta lanzar un ataque fulminante. Cada año, los guardaparques advierten no acercarse a los ríos, pero los accidentes siguen ocurriendo. En 2024, un niño de 9 años fue atacado mientras nadaba, y su padre logró salvarlo a puñaladas. Ese mismo año, una niña de 12 desapareció tras ser arrastrada por uno de estos gigantes. Los cocodrilos de Kakadu son descendientes directos de los antiguos reptiles prehistóricos, y su fuerza lo hace tan peligroso como aterrador. En 1985, la filósofa australiana Val Plumwood realizaba un recorrido en canoa por el Parque Nacional Kakadu, uno de los lugares más salvajes del norte del país. Navegaba sola entre pantanos y manglares, sin imaginar que estaba entrando en el territorio de los cocodrilos de agua salada, los depredadores más grandes de Australia. En un instante, una sombra emergió del agua y golpeó su canoa, volcándola, y de hecho, se trataba de un cocodrilo de más de 4 metros. Val intentó nadar hacia la orilla, pero el animal la alcanzó, mordiéndola y girándola bajo el agua en su famoso giro de la muerte. A pesar de eso, logró escapar milagrosamente al aferrarse a unas raíces y arrastrarse, herida, entre el barro y la selva hasta ser rescatada. Sobrevivió con heridas graves, pero su historia se convirtió en una advertencia real sobre el peligro que habita en los ríos del norte australiano. Kakadu sigue siendo un paraíso natural, pero también el hogar de cientos de cocodrilos que acechan silenciosos bajo el agua. El 26 de enero de 1966, Día Nacional de Australia, 3 hermanos llamados Jane, Arna y Grant Beaumont salieron de su casa en la ciudad costera de Adelaida para pasar la tarde en la playa de Glenelg, a solo unos minutos de distancia. Era una época en que los niños podían salir solos sin temor, pero aquel día cambió esa confianza para siempre, cuando los 3 desaparecieron sin dejar rastro. Los testigos contaron que los vieron jugando con un hombre alto y sonriente que parecía amable, y desde entonces comenzó una búsqueda masiva que paralizó al país entero. Se revisaron playas, casas, autos y kilómetros de desierto, sin resultado alguno, por lo que el caso se convirtió en uno de los misterios más famosos de Australia, que nunca fue resuelto. Con los años surgieron teorías sobre posibles responsables, pero ninguna pudo probarse. A más de medio siglo, la historia de los hermanos Beaumont sigue siendo una herida abierta, y un recordatorio de cómo un simple día en la playa se convirtió en una tragedia nacional.
Pocas criaturas en el mundo son tan extrañas como el ornitorrinco. Parece un experimento fallido de la naturaleza, ya que tiene pico de pato, cola de castor, cuerpo de nutria y patas palmeadas. Pero lo más sorprendente es que pone huevos y posee veneno. Los machos tienen espolones en las patas traseras que liberan una toxina dolorosa, capaz de causar inflamación y fiebre durante días. Cuando los europeos descubrieron al ornitorrinco en el siglo XIX, creyeron que era una falsificación cocida con partes de diferentes animales. Vive en ríos y lagos del este de Australia y pasa la mayor parte del tiempo bajo el agua, cazando insectos y crustáceos con los ojos cerrados, usando un sentido eléctrico que detecta los movimientos de sus presas. Es tan raro que aún hoy los científicos lo estudian para entender cómo evolucionó, y su aspecto tierno y su naturaleza venenosa lo convierten en uno de los símbolos más extraños del país. En los bosques tropicales del norte de Queensland vive un ave que parece sacada de la era de los dinosaurios. Es llamada casuario. Mide casi 2 metros, tiene plumaje negro brillante y una cresta ósea en la cabeza que le da un aspecto prehistórico. Pero lo que lo hace peligroso son sus grandes patas, ya que cada una tiene una garra curva tan afilada como un cuchillo, capaz de abrir una herida profunda con una sola patada. El casuario es territorial y solitario, y se vuelve agresivo si se siente acorralado o si la gente lo alimenta, algo que las autoridades prohíben. En la naturaleza, puede correr a gran velocidad y saltar más de 1 metro de altura, y a lo largo de los años se han registrado varios ataques a personas que intentaron acercarse demasiado, y algunos terminaron con heridas graves. Los locales dicen que cuando un casuario te mira, sabes que estás en su territorio. Este animal, descendiente directo de los antiguos gigantes del pasado, es un recordatorio de que en Australia aún existen criaturas que no temen enfrentarse al ser humano. En las colinas húmedas que rodean Sydney habita una de las criaturas más temidas del mundo, conocida como la araña de tela en embudo, o Atrax robustus. Es pequeña, negra y brillante, pero su veneno es tan potente que puede causar un colapso en cuestión de minutos, y durante años fue responsable de varias muertes, hasta que en 1981 se creó un antiveneno que ha salvado cientos de vidas. Sin embargo, lo que la hace aterradora no es solo su veneno, sino su comportamiento, ya que a diferencia de otras arañas, la araña de tela en embudo es agresiva y se lanza hacia el enemigo mostrando sus colmillos y puede morder repetidas veces. Suele esconderse en jardines, garajes y zapatos durante los días de lluvia, y en las zonas boscosas, los residentes revisan los rincones de sus casas antes de caminar descalzos. Su aspecto, con colmillos largos y cuerpo brillante, le ha dado fama de demonio arácnido australiano, y aunque los antídotos han reducido las muertes, cada verano las autoridades emiten alertas, recordando que bajo una piedra o dentro de una bota podría estar esperando uno de los animales más peligrosos del país. En los años 90, muchos jóvenes de todo el mundo viajaban por Australia haciendo autostop, una práctica muy común en aquel tiempo, pero varios de ellos desaparecieron mientras recorrían la autopista Hume, una ruta que conecta Sydney con Melbourne. La policía no tenía pistas, hasta que en 1992 unos excursionistas hallaron restos humanos dentro del bosque estatal de Belanglo, en Nueva Gales del Sur. Tras años de investigación, todas las desapariciones apuntaban a un mismo hombre, Ivan Milat, un trabajador de carretera que ofrecía transporte a mochileros solitarios. En 1994 fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Desde entonces, el bosque de Belanglo quedó marcado como un lugar siniestro. Incluso hoy, quienes lo visitan aseguran sentir un silencio antinatural entre los árboles. Milat se convirtió en una figura temida dentro de la historia criminal australiana, y su caso inspiró películas como Wolf Creek. A pesar del tiempo, la gente aún evita internarse sola en Belanglo, un bosque que para muchos guarda más secretos de los que se revelaron. En las costas rocosas de Australia, entre las mareas bajas, vive una criatura tan pequeña como mortal, el pulpo de anillos azules. Mide apenas unos centímetros y luce tranquilo, pero cuando se siente amenazado,
Su cuerpo se ilumina con círculos azules brillantes que parecen advertir el mensaje de «no te acerques». Su veneno contiene tetrodotoxina, una sustancia que puede paralizar el cuerpo humano por completo en minutos, impidiendo respirar. Y lo más aterrador es que no existe antídoto. Varias personas han sido hospitalizadas tras tocarlo por curiosidad, sin saber su peligro. Este pequeño animal vive en charcas costeras, conchas vacías o botellas arrojadas al mar, por lo que los expertos piden no recoger objetos del fondo sin mirar. Su aspecto hipnótico es solo la máscara de un veneno que puede acabar con la vida de una persona antes de pedir ayuda. En el corazón árido del continente australiano, donde el calor parece derretir el horizonte, vive la serpiente más venenosa del mundo, conocida como la taipán del interior. Su aspecto no llama la atención, pero su veneno es tan poderoso que una sola mordida podría matar a más de 100 personas si no se trata a tiempo. Esta especie prefiere los lugares desiertos del centro del país, lejos de las ciudades, lo que explica por qué casi nadie la ha visto. Sin embargo, los herpetólogos que la estudian aseguran que se mueve con rapidez y ataca con gran precisión. Y lo impresionante es que a pesar de su fama, es una serpiente tímida y evita el contacto con humanos. En la naturaleza, usa su veneno para cazar pequeños mamíferos, a los que paraliza en segundos, y su toxicidad es tan alta que los científicos la consideran una joya biológica, aunque también un recordatorio de lo extremo que puede ser el ecosistema australiano. En los bosques montañosos del este de Australia, especialmente en Nueva Gales del Sur y Queensland, muchas personas afirman haber visto una criatura parecida al pie grande americano, pero aquí lo llaman Joey, un ser cubierto de pelo oscuro, de más de 2 metros de altura, con una fuerza impresionante y un olor tan fuerte que los testigos dicen que se siente antes de verlo. Las historias sobre el Joey vienen desde los pueblos aborígenes, que lo describían como un espíritu del bosque, mitad hombre y mitad bestia. En la década de 1970 comenzaron los reportes modernos, con excursionistas y guardabosques que aseguraron haber visto figuras enormes moverse entre los árboles o escuchar gritos profundos durante la noche. Aunque nunca se ha encontrado evidencia definitiva, el Joey sigue siendo parte del folclore australiano, y en algunas aldeas incluso se venden figuras y señales de advertencia con su silueta. Desde hace siglos, los pueblos aborígenes de Australia hablan del bunyip, una criatura acuática que habita en lagos, ríos y pantanos. Lo describen de muchas formas, ya que algunos dicen que tiene cuerpo de foca, cabeza de perro y cuernos. Otros aseguran que es un ser enorme con una voz tan fuerte que puede escucharse a kilómetros. En el siglo XIX, hubo varios reportes que llevaron incluso a exploradores y científicos a buscarlo. En 1847, cerca de Mount Gambier, un grupo de colonos afirmó haber hallado restos extraños junto a un lago, y los enviaron a un museo en Sydney, donde los llamaron huesos de bunyip. También se reportaron rugidos nocturnos en zonas pantanosas del sur, lo que aumentó el miedo entre los pobladores. Pero con el tiempo, los investigadores concluyeron que las historias podrían haber nacido de avistamientos de animales raros, como focas o manatíes de río, que llegaban desde el mar. Sin embargo, los pueblos originarios aún sostienen que el bunyip es real, un espíritu del agua que castiga a quienes profanan los ríos. El 6 de abril de 1966, más de 200 estudiantes y profesores de la escuela secundaria Westall, en Melbourne, fueron testigos de algo que aún no tiene explicación. A media mañana, un objeto plateado en forma de disco descendió sobre un campo cercano al colegio. Se movía de manera silenciosa y rápida, y luego se elevó hasta desaparecer entre las nubes. Algunos testigos dijeron que detrás del objeto quedaron marcas circulares en la hierba, como si algo hubiera aterrizado. Minutos después, hombres vestidos de negro llegaron al lugar y ordenaron a todos guardar silencio. Los estudiantes afirmaron que las autoridades les advirtieron que no hablaran con nadie, y aún así, el suceso se difundió y se convirtió en el caso ovni más grande de Australia. Décadas después, los testigos siguen contando la misma historia, de que vieron algo real, y el gobierno lo ocultó. Hasta hoy,
Ni las fuerzas aéreas ni la policía han dado una explicación convincente. En enero de 2023, guardaparques del Parque Nacional Conway, en el norte de Queensland, hicieron un hallazgo que parecía una broma. Mientras recorrían un sendero, vieron un sapo del tamaño de una pelota de fútbol, y al levantarlo, descubrieron que pesaba 2,7 kilogramos, más que la mayoría de los bebés recién nacidos, y lo apodaron Toatzilla, en honor a Godzilla. Era un sapo de caña, una especie invasora que llegó a Australia en los años 30 y que se ha convertido en una plaga devastadora. Estos animales liberan una toxina que mata a cualquier depredador que intente comerlos y han afectado gravemente a la fauna local, pero el tamaño de Toatzilla superaba todo lo visto. Los expertos dijeron que probablemente tenía varios años y que su dieta incluía pequeños mamíferos, serpientes e incluso otros sapos. La noticia recorrió el mundo y su foto con un guardaparque sosteniéndolo con las dos manos se volvió viral. En las vastas llanuras del interior de Queensland, donde el desierto se extiende hasta perderse de vista, existe un fenómeno que ha desconcertado a viajeros durante más de un siglo, y la llaman las luces Min Min. Son esferas luminosas que aparecen en la noche, flotando a baja altura, moviéndose lentamente entre los arbustos o siguiendo a quienes viajan por carretera. Los primeros informes provienen de los pueblos aborígenes, que las describían como espíritus que vigilaban las tierras. Luego los colonos europeos comenzaron a verlas en el siglo XIX, y desde entonces, cientos de testigos aseguran haberlas presenciado. Algunos dicen que parecen faros que los persiguen sin ruido, y otros que se desvanecen si se intenta acercarse. La ciencia ha sugerido que podrían ser gases luminosos o ilusiones ópticas, pero nadie lo ha comprobado. En el pequeño pueblo de Boulia, donde las luces se ven con frecuencia, existe incluso un cartel de bienvenida que dice Tierra de las Luces Min Min. En el río Hawkesbury, al norte de Sydney, los pescadores han contado durante generaciones historias sobre una criatura gigantesca que se mueve bajo las aguas oscuras. Algunos la describen como un ser con cuello largo y cabeza pequeña, similar al famoso monstruo del lago Ness de Escocia, por lo que muchos la llaman la Nessie australiana. Los pueblos aborígenes ya hablaban de un espíritu acuático en ese mismo río, mucho antes de la llegada de los colonos, y ya en el siglo XIX, los primeros europeos que se establecieron en la zona también reportaron ver una sombra enorme que rompía la superficie y desaparecía sin ruido. En 1975, un pescador afirmó haber visto una silueta de varios metros de largo siguiendo su bote durante la noche, y aunque nunca se ha logrado fotografiar de manera clara, los avistamientos siguen ocurriendo, sobre todo en las zonas más profundas y tranquilas del río. Algunos científicos creen que podrían ser grandes mantarrayas o focas que se internan desde el mar, pero para los locales, el monstruo del Hawkesbury es real. En el norte de Queensland, cerca de la ciudad de Cooktown, se levanta una colina cubierta de enormes bloques negros de granito. Los aborígenes la llaman Kalkayaka, que significa lugar de la lanza, y advierten que es un sitio donde habitan espíritus peligrosos. Los colonos europeos la bautizaron como Black Mountain, y desde finales del siglo XIX comenzaron a circular historias de personas y animales que entraron en sus grietas y nunca regresaron. Se dice que caballos, rescatistas e incluso policías desaparecieron al intentar explorar sus túneles, y en 1920, un buscador de oro llamado Harry Owens entró a la montaña siguiendo el rastro de un compañero perdido, pero jamás volvió a salir. Los lugareños aseguran que dentro se oyen ecos, pasos y sonidos metálicos, aunque nadie ha podido explicar su origen. Geólogos dicen que las grietas forman un laberinto donde el sonido rebota y confunde. Pero las historias van más allá, ya que muchos creen que Kalkayaka es un punto energético o una especie de triángulo de las Bermudas terrestre. Hoy es parte de un parque nacional protegido, pero pocos se atreven a entrar. La Bruce Highway es la carretera más larga de Queensland, que se extiende por más de 1,600 kilómetros entre Brisbane y Cairns. Es una ruta que atraviesa selvas, pueblos y zonas desérticas,
y donde miles de personas han reportado fenómenos extraños. Conductores nocturnos hablan de pasajeros fantasma, figuras humanas que aparecen al costado del camino o, en algunos casos, dentro del mismo vehículo. Uno de los relatos más conocidos ocurrió en 2003, cuando un camionero afirmó que una mujer vestida de blanco le hizo señas en la oscuridad y al frenar, ella desapareció sin dejar rastro. Otro caso en 2010 cuenta que una familia vio un hombre parado en medio de la vía que luego se desvaneció frente a los faros del coche. Los lugareños dicen que muchos de esos tramos han sido escenario de accidentes mortales y que las almas de quienes murieron aún permanecen allí. En el centro de Australia, cerca de la ciudad de Alice Springs, se encuentra una instalación rodeada de antenas y radares conocida como Pine Gap. Oficialmente, se trata de una base conjunta entre Estados Unidos y Australia dedicada a comunicaciones y defensa, pero para muchos es mucho más que eso, ya que desde su construcción en 1967, el lugar ha estado cubierto de misterio. Está rodeado por kilómetros de desierto y protegido por fuertes medidas de seguridad. Los habitantes de la zona cuentan que durante las noches pueden verse luces extrañas elevándose en el cielo y que aviones sin identificación sobrevuelan el área. Investigadores y teóricos la llaman el Área 51 australiano, asegurando que ahí se realizan pruebas secretas, monitoreo global e incluso experimentos con tecnología desconocida. Incluso algunos ex empleados han contado que el nivel de control es tan alto que nadie sabe realmente qué ocurre fuera de su propia sección. Aunque el gobierno insiste en que Pine Gap solo rastrea satélites y misiles, su hermetismo alimenta las teorías. Entre las criaturas más agresivas de Australia están las hormigas bulldog, del género Myrmecia, y se tratan de insectos grandes, de hasta 3 centímetros, con mandíbulas potentes y un aguijón capaz de inyectar veneno neurotóxico. Viven en casi todo el país, desde los bosques húmedos hasta zonas urbanas, y son conocidas por su carácter violento. A diferencia de otras hormigas, atacan sin miedo, persiguiendo a cualquier intruso que se acerque a su nido. Su picadura causa un dolor extremo, hinchazón inmediata e incluso reacciones alérgicas graves que pueden poner en riesgo la vida. En Australia, se han documentado muertes humanas por ataques de estas hormigas. Además, los científicos las consideran una de las especies más primitivas del planeta, ya que casi no han cambiado desde hace millones de años. Su agresividad, tamaño y velocidad las hacen temidas incluso por otros insectos. En el centro de Brisbane, capital del estado de Queensland, se levanta una prisión que durante más de un siglo fue sinónimo de dolor y oscuridad, la Bogo Road Gaol. Construida en 1883, comenzó como una cárcel para hombres y mujeres, pero pronto se convirtió en un infierno. Las celdas eran diminutas, no había ventilación, y los castigos eran constantes, por lo que muchos presos murieron allí por enfermedades, violencia o incluso en ejecuciones públicas. En los años 70, los motines eran tan frecuentes que la prisión fue considerada una de las más peligrosas de Australia, y cuando finalmente cerró en 1989, los guardias decían que el lugar nunca se quedó en silencio. Hoy, el edificio sigue en pie y se realizan visitas nocturnas para contar su historia. Los guías aseguran que los visitantes escuchan pasos en los pasillos vacíos, voces que susurran sus nombres o sombras que se mueven detrás de las rejas, y algunos exguardias han confesado no volver a entrar, convencidos de que las almas de quienes murieron ahí aún no se han ido. En diciembre de 2024, una familia de Queensland se llevó el susto de su vida. Mientras decoraban su casa por Navidad, notaron una enorme sombra moviéndose en la pared del salón, y al encender la luz, descubrieron una araña cazadora gigante del tamaño de un plato de comida. La llamaron Charlotte y decidieron no matarla, sino dejarla vivir en casa. Durante meses, la veían moverse por el techo y esconderse detrás de los muebles, como si fuera parte de la familia. Este tipo de araña, conocida como huntsman, es común en Australia y puede alcanzar una envergadura de hasta 30 centímetros. Y aunque su veneno no es mortal, su aspecto causa verdadero pánico.
Son rápidas, saltan grandes distancias y pueden aparecer en cualquier lugar, en los baños, detrás de los cuadros o dentro de los autos. En las zonas tropicales, convivir con ellas es parte de la vida diaria. Incluso los australianos aseguran que tener una huntsman en casa es buena suerte, porque se come insectos y cucarachas. En enero de 1988, la familia Knowles viajaba por la plana y desértica carretera del Nullarbor, entre Perth y Adelaida, cuando vivieron una experiencia que los marcaría para siempre. Conducían durante la madrugada cuando una luz brillante comenzó a seguirlos en el horizonte. Al principio, creyeron que era otro vehículo, pero pronto notaron que flotaba en el aire. La luz se acercó hasta quedar sobre el auto, levantándolo del suelo. Los Knowles aseguraron escuchar un zumbido extraño y sentir cómo el coche temblaba, y luego una sustancia gris cayó sobre la carrocería, y un olor insoportable llenó el aire. El objeto desapareció de golpe, y la familia huyó aterrorizada hasta una estación de policía, donde se registró el incidente. El auto mostraba daños reales y restos de la sustancia descrita. Sin embargo, los investigadores nunca lograron identificarla. El caso Knowles es uno de los encuentros ovni más documentados de Australia, y para muchos, una evidencia de que algo inexplicable ocurrió en el desierto del Nullarbor. En el pequeño pueblo de Snowtown, ubicado al norte de la ciudad de Adelaida, ocurrió uno de los sucesos más aterradores de la historia australiana moderna. En 1999, la policía descubrió dentro de una vieja bóveda de banco 11 barriles cerrados con tapas metálicas, pero lo que había dentro dejó al país en shock. Los barriles contenían los restos de personas que habían sido atacadas por un grupo liderado por John Bunting, un hombre que decía limpiar la sociedad de aquellos que consideraba indeseables, y durante años actuó junto a cómplices, moviéndose entre pueblos pequeños del sur del país. El caso pasó a ser conocido como los cuerpos en barriles de Snowtown, y este suceso cambió para siempre la imagen del pueblo, que hasta hoy carga con una reputación oscura. La antigua bóveda donde se hallaron los barriles aún existe, pero permanece cerrada, y los habitantes locales evitan hablar del tema. Lo ocurrido reveló cómo el horror puede esconderse incluso en los lugares más tranquilos y apartados. Al final de este iceberg, solo queda una verdad. Australia es un territorio donde la naturaleza domina. Desde cocodrilos que acechan bajo el agua hasta arañas que viven en las paredes, el peligro se encuentra en todas partes. En el mar, medusas invisibles y pulpos diminutos pueden matar en minutos. En tierra, serpientes, casuarios, hormigas y sapos gigantes convierten lo cotidiano en una trampa. Aquí, casi todo lo que se mueve puede picar, morder o envenenar, pero eso es lo que hace tan fascinante al país, un equilibrio entre belleza y terror. Los australianos conviven con ello como parte de su vida diaria, aprendiendo desde niños a revisar los zapatos antes de ponérselos o a no nadar sin mirar el agua. Australia es el único lugar del planeta donde la fauna parece recordarte que tú eres el visitante, no el dueño.